eliminar los microorganismos presentes en forma vegetativa en los seres vivos y en los objetos inertes. Ahora yo quiero que me digan, ¿qué entienden por microorganismos presentes en forma vegetativa? Doctora, sería como la evolución de la espora que forma microorganismos que están en forma vegetativa. ¿Sí? ¿Apellido? Mane. Doctora, creo que son los que más intoxicaciones causan en las personas. Y bueno, se caracteriza porque son bacterias que no forman esporas ni toxinas en los alimentos, aunque sí pueden producir intoxicación. La forma vegetativa es la fermentación. Entonces, lo que sabemos que las esporas es general un mecanismo de supervivencia que tienen los microorganismos. Entonces, estos microorganismos que pueden persistir por mucho tiempo, luego germinan y forman pues la forma vegetativa del microorganismo, ¿no? Es como que ya la evolución de la espora, por decirlo así. Entonces, ahora vamos a hablar sobre dos conceptos. Justo en la desinfección hablamos que es sobre los objetos inertes y sobre los seres vivos. Ahora, sobre los objetos inertes se usan los términos de desinfección y desinfectante. Así como vemos en la imagen, el momento de estar haciendo la limpieza, pues, ¿no? Con un desinfectante, entonces esto se conoce como desinfección. Ahora, en cuanto a hablar de seres vivos, los seres vivos se usan los términos de antisepsia o antiséptico, así como podemos ver en el lavado de manos, ¿no? Donde es un procedimiento antiséptico. Entonces, según esta definición de desinfección, no elimina todas las formas microbianas, sino solo aquellas en las que desarrollan su vida normal, pero son ineficaces ante las esporas bacterianas, como ya habíamos visto en la primera imagen, y también sobre los priones. Ahora yo quiero que me digan qué saben, qué conocen sobre los priones. Doctora, Sería, doctora. ¿este tipo de patologías neurodegenerativas letales? Doctora. Sí, a ver, participa. De los priones podría ser, son proteínas mal plegadas, sobre todo en una forma secundaria que al ingresar a un organismo lo que va a hacer es que las proteínas que son iguales a estos priones comienzan a plegarse de la misma forma, generando una reacción en cadena. Doctora, Doctora. es una proteína que es capaz de causar alteraciones en el cuerpo de los animales y bueno, creo que produce el mal de las vacas locas y también se transmite por el aire. A ver, se me fue el internet, no les escuché nada. Participó ahorita Rivas Cookie, ¿no? Creo que un compañero también participó antes, ¿quién fue? Sí, doctora, yo. ¿Apellido? Chávez Borda. Chávez Borda. Chávez Borda. Ya, a ver, si alguien más quiere participar, porque bueno, no les Doctora. escuché. Doctora. Doctora. ¿Sí? Los priones son agentes causantes de grupos de patologías neurodegenerativas como encefalopatías transmisibles. Ok. Ya, ¿apellido? Se aborda. Se aborda. Listo. Ya, a ver, bueno. ¿Puedo decir algo que no han dicho? Sí. Que ya, como dijeron, es una proteína anormal y que su reproducción es bien fácil porque simplemente pegándose a otra proteína ya la vuelven anormal. Ok. Y Álvarez Soto. Álvarez Soto, ok. Ya. A ver, continuemos.
Si es que se va, no, si es que no me escuchan o algo, me avisan por favor, porque no sé si es el problema del internet o del aplicativo, porque no me permite, se está como que se va y viene. ¿Ok? Me avisan por favor. ¿Ahorita pueden ver las Doctora, diapositivas? ¿Sí? doctora, disculpe, Sí, doctora. considero mi participación. Mi apellido Rivas Cupi. Sí, sí, sí. Sí, Ah, ya, considero. gracias, disculpe. Ok. ¿Ahorita pueden ver las diapositivas o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se ve, doctora. Ok, yo no las puedo ver, no sé por qué. A ver, voy a volver a intentar compartir. Disculpe, doctora, yo también participé. Fui la primera, no sé si me escuchó. Sí, pero te pedí tu apellido y no me lo dijiste. Es que, Añari. sí, es Ya que se listo. escucha bajito en partes. Ya, ok. No puedo compartir otra vez el video. A ver. Ya, listo. Recién puedo visualizar. Ya, ok. Pueden ver la misma diapositiva, ¿verdad? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, como sus compañeros, bueno, en líneas generales han participado para saber para hablar sobre los priones. Bueno, en general, pues es un agente infeccioso y está formado por una proteína, ¿no? Pero se conoce como la proteína priónica, ¿no? Y es capaz de formar agregados moleculares que causan enfermedades, por ejemplo, el de las vacas locas, que es una enfermedad bastante común en las vacas, cuando en una época que hubo un brote de esta enfermedad, pues no, que era como que las vacas estaban alteradas, se podría decir, y bueno, luego se dio la conclusión que fue por el prión, ¿no? Entonces también hay una variante humana, que es que causa el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, y bueno, ¿no? Eso es, el prión es este agente infeccioso es bastante difícil de ser eliminado, ¿no? Necesita un procedimiento especial para poder ser eliminado, ¿ok? Ahora, entonces vamos a hablar sobre la formación de esporas, ¿no? Recordemos de que dijimos que con la desinfección podemos eliminar los microorganismos, sin embargo, las esporas y los priones son un poco complicados, ¿no? Ahora, en cuanto a las esporas, las esporas es una característica de algunas bacterias del filo Firmicutes, también conocidas como las endobacterias. Por sus raíces latinas, firmo significa fuerte y cutis significa piel, ¿no? Traducido literalmente sería la piel fuerte, ¿no? En referencia a su gruesa pared celular, ¿no? Las esporas son estructuras, son resistentes ante dificultades ambientales hasta que las condiciones vuelvan a normalizarse. Estas esporas comienzan a formarse durante la fase estacionaria del crecimiento bacteriano, cuando se han agotado uno o más nutrientes. Y bueno, pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Y una vez que las condiciones de crecimiento sean las apropiadas, pueden germinar y se desarrollan para formar células vegetativas, ¿no? De las que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, estas esporas pueden resistir, como ya les dije, por mucho tiempo. Entonces, incluso se conoce un caso de esporas bacterianas con vida latente después de 250 millones de años. Entonces, son bastante resistentes y difíciles de eliminar también. Ahora vamos a hablar sobre los factores que están implicados en la desinfección. Recuerdo en la clase pasada hablamos sobre el círculo de Zinner. ¿Alguien me puede decir cuáles eran los 5 factores incluidos en el círculo de Zinner? Temperatura, tiempo, actividad mecánica, actividad química y disolvente. Okay, ¿apellido? Ceballos Vargas. Como su compañero ha dicho, pues serán la temperatura, el tiempo, la acción mecánica, y finalmente el disolvente, ¿no? Esos son los 5 factores que influyen, bueno, que son parte de estos factores del círculo de Zinner sobre la limpieza, ¿no? Entonces, ahora, este círculo de Zinner que les mostré en la clase pasada es interdependiente, es decir, si modifica uno de ellos, hay que corregir los demás. Por ejemplo, la acción mecánica no varía y se disminuye la temperatura, se compensa aumentando la cantidad de detergente.
¿no? De esta manera funciona, por ejemplo, los programas de lavado de las lavadoras, donde tienes, digamos, para la ropa limpia, para la ropa, perdón, muy sucia, para la ropa normal, para la ropa delicada. Entonces, de la misma manera es que funciona este círculo, ¿no? Entonces, tal cual ese círculo de Zinner, en este caso, para la desinfección tenemos 4 factores implicados, que también funcionan de la misma manera, ¿no? Son interdependientes entre sí. Entonces, en primer lugar tenemos a los microorganismos. ¿Cuáles son? Bueno, los microorganismos influyen el número de microorganismos y el tipo. Luego, como segundo factor, tenemos al material, que depende de su naturaleza y del uso que se le vaya a dar. Luego, como tercer factor, tenemos el tiempo, que como norma general, cuanto más tiempo empleemos para hacer la desinfección, más eficaz va a ser. Y finalmente tenemos el desinfectante, que es el tipo de desinfectante, bueno, depende del tipo de desinfectante y de su concentración. Entonces, ahora vamos a ver uno por uno estos factores. En primer lugar, como ya mencionamos, hablamos sobre los microorganismos, ¿no? Hay 2 factores relacionados, como ya les dije, que son el número, o sea, la cantidad de microorganismos y el tipo de estos, ¿no? Entonces, el número influye porque, naturalmente, cuando mayor sea la carga microbiana, mayor va a ser la dificultad para la desinfección. Es por eso que es importante rebajar esta carga con la limpieza, ¿no? Se les mencioné al inicio de la clase. Es importante que la limpieza disminuya un poco la carga bacteriana para que luego, con la desinfección, ya pues aniquilemos a todos los microorganismos. Entonces, por otra parte, los diferentes tipos de microorganismos pueden tener mayor o menor sensibilidad a los métodos de desinfección. Algunos se pueden eliminar fácilmente con técnicas poco agresivas, pero otros son más resistentes a los desinfectantes y van a ser mucho más difíciles de eliminar, ¿no? Por ejemplo, tenemos virus con envuelta, que son muy sensibles a las condiciones ambientales, como el virus de la rabia, que ya no sobreviven por encima de los 50 grados Celsius. Y tenemos a otros microorganismos, como los priones, que nos inactivan hasta temperaturas muy elevadas. Ahora aquí en la imagen tenemos una imagen sobre el rango de resistencia de los microorganismos, ¿no? Tenemos desde el menos resistente, que son los virus grandes con envuelta, luego pasan a las bacterias y hongos vegetativos, luego son los virus grandes sin envuelta, los virus pequeños sin envuelta, los protozoos, las micobacterias, las esporas bacterianas y finalmente los priones, ¿no? Los priones, estos 3 últimos son los más difíciles de eliminar, ¿no? Bueno, sobre todo los dos últimos, que son los priones y las esporas bacterianas. Ahora, las micobacterias. ¿Qué entendemos por micobacterias? ¿Alguien que quiera participar? Disculpe, doctora, ¿sería bacterias intracelulares? No exactamente. Igual, ¿el apellido? Pari. Pari. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Son las bacterias de la tuberculosis? No exactamente. Bueno, es el Mycobacterium, ¿no? Lo de la tuberculosis, pero no se refiere a eso exactamente. ¿Apellido? Munives Arias. Munives, ok. A ver, bueno, siempre que tengamos alguna duda, bueno, vayamos siempre a la etimología de la palabra, ¿no? Tenemos que es micobacteria. Mico se refiere a hongo y las bacterias son las bacterias, ¿no? Entonces, micobacteria sería como una simbiosis entre hongo y bacteria, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, continuemos. Entonces, este es el rango de resistencia, por decirlo así, de los microorganismos. Ahora, una pregunta que les quiero hacer y que yo creo que ya deberían estar en la capacidad de responderlo. Creo que ya hemos hablado nosotros, como también en otros cursos, asumo que han hablado bastante sobre el SARS-CoV-2. Entonces, ¿este virus en qué parte se encontraría? ¿En qué grupo de todos los que estamos viendo en la imagen? Es válida cualquier participación, no tienen que estar en lo cierto, simplemente lo que ustedes crean, en base al conocimiento que ya tienen. Son virus grandes con envoltura. Ok. ¿Apellido? Hongo, Cosmilloni. Hongo. A ver. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien que quiera que esté de acuerdo? Que diga sí.
¿O por qué creen que es un virus grande con envuelta? Yo también pienso que es un virus grande. No, Ya. perdón. Es un virus grande con envuelta porque como vimos en lo que es el uso del jabón, cómo destruía su membrana lipídica, su envoltura. Ok. ¿Qué apellido? Llamosas. Llamosos Bernal. Ok. A ver. Para empezar con el tema del tamaño, es un poco, digámoslo, ambiguo, se podría decir desde mi punto de vista, porque más o menos el promedio del tamaño de los virus es entre 20 a 300 nanómetros. Entonces, cuando es un promedio, ¿no? Porque no hay exactamente como que te digan, los virus grandes son de tal a tal tamaño, ¿no? Pero en general, los virus tienen ese promedio de tamaño, ¿no? Sin embargo, también existen virus gigantes. Existen virus como el fitovirus que pueden sobrepasar el 1 micrómetro. Eso ya es bastante grande, ¿no? Para ser considerado virus. Entonces, pero esto ya es como que el extremo, ¿no? 1 micrómetro ya es demasiado, pero como les digo, normalmente están entre 20 a 300 nanómetros. Entonces, basado en esto es que el SARS-CoV-2 mide entre 100 a 300 nanómetros. Entonces, podríamos estar considerándolo como un virus grande, ¿no? Ahora, definitivamente que tenga envuelta, si lo tiene, porque como su compañero lo dijo, vimos en lo que es el lavado de manos que la capa es una capa lipídica, que es la que se destruye con el lavado de manos. Entonces, definitivamente tiene envuelta, ¿no? Entonces, según esta imagen, en base al nivel de resistencia que tiene, sería un virus de baja resistencia. Por lo tanto, sería más fácil eliminarlo, ¿no? Es por ello de que pues, con el lavado de manos, con el alcohol, con la lejía, pues se puede eliminar el virus fácilmente, por decirlo así. ¿Ok? Ahora continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el material. Los diferentes tipos de materiales se someten a distintos procesos de eliminación de microorganismos en función a diferentes criterios, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta las tres variables. Ahí tenemos las tres. El primero es el estado, en qué estado se encuentra el material, si es sólido, rígido, elástico, en polvo, en líquido, en qué se encuentra, ¿no? Luego es importante saber su resistencia. Si es resistente al calor, hay materiales que son termosensibles, hay materiales pues, que pueden resistir altas temperaturas y no les pasa nada. Hay materiales que se pueden oxidar, también hay otros materiales sensibles, algunos productos químicos, entonces esto también se tiene que considerar. Y por último, la variable más importante es la zona del cuerpo donde se va a utilizar, ¿no? En dónde se va a utilizar, en la piel, en las mucosas, en la piel intacta, etc. Entonces, a partir de este último criterio, es que Spalding clasificó el material en tres tipos. Tenemos lo que es el material crítico, el material semicrítico y el no crítico. Ahora, el material crítico que se considera es aquel que entra en contacto con el tejido estéril del sistema vascular o aparatos a través de los que fluye la sangre. Como sabemos, la sangre, pues obviamente está libre de microorganismos. Es un conducto cerrado a través del que fluye, donde pues, solo está la sangre, ¿no? Entonces, no hay mayor alteración ahí. Y por eso es que el material que tenga que estar en contacto con tiene que ser un material crítico porque tiene que estar bastante limpio, ¿no? Ahora, luego tenemos el material semicrítico. Es aquel que va a contactar con la piel no intacta o con las mucosas. Y finalmente tenemos el material no crítico, que es aquel que va a contactar con la piel intacta, ¿no? Simplemente superficial el contacto que vamos a tener con este material. Entonces, este criterio de Spalding se basa en el grado de desinfección que tienen de forma natural las distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, los vasos sanguíneos no están nunca en contacto con ningún tipo de microorganismo y por tanto el instrumental que se utiliza sobre ellos debe estar libre de microorganismos. Ahora, de igual manera, las mucosas de la boca, al estar abiertas al exterior, está en contacto permanente con cierta cantidad y tipo de microorganismos. Entonces, por lo que los instrumentos que se usan sobre ella deben mantener las mismas condiciones, ¿no? Entonces, no es ser tan estrictos, digámoslo así, con la desinfección. Entonces ahora aquí vemos unos ejemplos sobre esta clasificación que hizo Spalding, ¿no? Material crítico, como ya dijimos, son que los que van a estar en contacto pues con zonas del cuerpo como la sangre que nunca han estado en contacto con microorganismos del exterior. Entonces, los instrumentos, ¿cuáles son
¿Cuáles son este tipo de materiales? Son, por ejemplo, instrumentos y dispositivos quirúrgicos, sondas endovenosas, implantes, endoscopios, para cavidades estériles, catéteres cardíacos, etc. Ahora, el material semicrítico son los que dijimos que ya pueden estar en contacto con mucosas, por ejemplo. Entonces, hablamos de tubos endotraqueales, endoscopios, laringoscopios, accesorios de diálisis, espéculos vaginales, tanques de hidroterapia, etc. Y bueno, los materiales no críticos, que como ya mencionamos, son los que van a estar simplemente en contacto con la piel intacta, ¿no? Entonces, son termómetros de axila, orinales, cuñas, desfibriladores, mangos de tensión arterial, estetoscopios, máquinas de electrocardiograma, paredes, pisos, muebles, es decir, todas las superficies externas que tengamos, ¿no? Que no tienen no tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Ahora, el tercer factor que influía dentro de los factores de desinfección es el tiempo, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho en términos generales, a mayor tiempo de desinfección, mayor eficacia de esta. No obstante, si bien es cierto que hace falta un tiempo mínimo para que se alcance la desinfección, a partir de cierto momento ya no se logra infectar más, ¿no? Ahí vemos justo en la imagen, tenemos una línea en la X y Y, ¿no? En el X tenemos el tiempo, que es donde vemos, hay una curva, y tenemos una línea roja que es la desinfección, ¿no? Entonces tiene que haber un tiempo de la desinfección. Si es muy extenso este tiempo, ya estaríamos hablando de esterilización. Entonces, digamos, un método de desinfección ya sería, si toma mucho tiempo, ya mejor solo lo dejamos como desinfectante y ya no como para hacer la esterilización. Entonces, cada desinfectante tiene un tiempo de desinfección distinto sobre los diferentes microorganismos. Más corto cuanto más sensibles sean estos. Por ejemplo, tenemos el glutaraldehído al 2%, ¿no? Este es un desinfectante. Entonces, el glutaraldehído al 2% elimina las formas vegetativas bacterianas en apenas 2 minutos, o sea, súper rápido. Los hongos y los virus pequeños sin envuelta en 10 minutos. El Mycobacterium tuberculosis en 20 minutos, bueno, incluso también tiene actividad esporicida a partir de las 3 horas y también alcanza la esterilización en aproximadamente 10 horas. Entonces, 10 horas es un tiempo muy prolongado para realizar una esterilización. Entonces, ya simplemente esto ya no se utiliza como esterilizante y se deja como un desinfectante. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre los desinfectantes. Los desinfectantes son los agentes que van a llevar a cabo la desinfección, ¿no? Entonces, según el tipo de desinfectante, se establecen 3 niveles de desinfección, que es, el primero es el desinfectante de bajo nivel, o bueno, sus siglas DBN. Este desinfectante elimina algunas bacterias y algunos hongos y virus, pero no virus sin envuelta, micobacterias, esporas ni priones, ¿no? Entonces, abarcan dentro del rango, dentro de la imagen que vimos en microorganismos, abarca casi hasta todo lo que es en amarillo, ¿no? Ya lo que está en rojo, que son a partir de micobacterias, bueno, virus sin envuelta, micobacterias, esporas y priones, ya no. Ahora, los desinfectantes de nivel intermedio, o bueno, sus siglas DNI, elimina la mayoría de bacterias, virus y hongos, pero tampoco micobacterias, esporas ni priones. Y finalmente tenemos los desinfectantes de alto nivel, o bueno, por sus siglas que son el DAN, elimina todos los microorganismos, incluso algunas esporas bacterianas, pero no elimina los priones, ¿no? Llegan ya casi hasta el último nivel de resistencia, pero bueno, igual no llegan a eliminar los priones, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de la desinfección. Entonces todavía tenemos otra etapa más que es la esterilización, que es ahí donde ya, bueno, ya vamos a hablar más adelante, que es donde sí se logra ya eliminar los priones. Entonces, aquí tenemos una imagen sobre la relación entre la clasificación de Spalding y los tipos de desinfección. Entonces, primero vemos el material crítico. El material crítico, como ya mencionamos, es el material que está en contacto con que va a entrar en contacto con la sangre, como por ejemplo en un quirófano, ¿no? Entonces, aquí sí o sí este material tiene que ser esterilizado. Aquí no se tiene que desinfectar este material. Ahora, en cuanto al material semicrítico, puede ser esterilizado, pero también puede ser, puede realizarse una desinfección de alto nivel, ¿no? Va a depender del material. Y en cuanto al material no crítico, tenemos que solo se va a utilizar el material de desinfección baja y de nivel intermedio, ¿no? Cualquiera de estas dos, porque bueno, como ya mencionamos, no necesitamos mayor esterilización o desinfección con este tipo de material. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los métodos de desinfección de los materiales. En primer lugar, vamos a hablar sobre los métodos físicos.
Son aquellos basados en la aplicación de distintos tipos de energía. Y esta puede ser de dos tipos, la pasteurización y la radiación ultravioleta, ¿no? La energía que se utiliza para la desinfección en cuanto a la pasteurización es pues el calor básicamente. Y la radiación ultravioleta pues es una radiación no ionizante. Ahora vamos a verlo más a detalle. La pasteurización es un método en el que se aplica calor hasta producir un aumento de la temperatura que va entre 65 y 95 grados Celsius y durante un tiempo que oscila entre 1 minuto y 1 hora, por su capacidad de provocar daños celulares y moleculares. ¿Qué es lo que hace la pasteurización? Destruye las bacterias y gran parte de hongos, virus y protozoos y se aplica sobre líquidos o a través de ellos, principalmente para desinfectar ropa, orinales, botellas, cuñas, ¿no? La pasteurización es un método bastante conocido también, realizado pues en base a, gracias a Louis Pasteur, que se conoce este método de desinfección. Ahora tenemos la radiación ultravioleta. Consiste en aplicar una radiación del ultravioleta C. Recordemos que dentro del espectro electromagnético tenemos la zona ultravioleta, que va desde la ultravioleta A, B, C, y bueno, la ultravioleta C es el de corta distancia, ¿no? Entonces, este tipo de radiación es no ionizante y altera los ácidos nucleicos de los microorganismos e impide que se reproduzcan y causen infecciones. Es un método eficaz sobre superficies limpias y no rugosas que se aplica mediante lámparas de UV. Si se aplica durante un largo tiempo, se puede alcanzar la esterilización, ¿no? Y también tenemos que ver un tema del tiempo. Como ya mencionamos anteriormente, si el tiempo es muy prolongado, pues ya no se usa como desinfectante, solo se utiliza ya como desinfectante y ya no como esterilizante. Ahora, al contrario que en el caso de las radiaciones ionizantes, no se requiere de una protección especial por usar este método. Ahora, vamos a hablar sobre los métodos químicos de desinfección. En primer lugar, un método químico de desinfección es aquel en el que un producto químico elimina de una manera u otra cierto tipo de microorganismos, ¿no? Entonces, el modo de acción varía según la familia de productos químicos, aunque destaca la oxidación de componentes celulares y la coagulación de proteínas. Ahora vamos a ver más a detalle cada uno de los desinfectantes químicos que tenemos. Los más comunes, sí, estos son casi todos, se podría decir. Existen otros tipos más, pero más o menos están agrupados de esta manera. En primer lugar, tenemos a los derivados clorados. Los derivados clorados son productos que contienen cloro, como su nombre lo dice, bueno, como elemento activo, ¿no? Y son activos frente a bacterias y virus, pero variables frente a micobacterias y esporas. Y el más usado, ¿cuál es? Es la lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio. Este es uno de los desinfectantes también más utilizados y actualmente, pues también en base a la coyuntura que estamos viviendo, también se utilizan bastante. Luego tenemos los productos químicos derivados de amonio cuaternario. Estos son productos con acción bactericida, fungicida, viricida y destaca el cloruro de benzalcono, ¿no? Es el producto derivado de amonio cuaternario más conocido. Luego tenemos a los fenoles. Estos son un conjunto de alcoholes aromáticos usados como desinfectantes desde la época de Lister, ¿no? Eso ya lo hablamos la clase pasada, que Lister fue el primer cirujano que utilizó un desinfectante al momento de realizar la cirugía, que fue pues el fenol, ¿no? Y actualmente se usan el ortofenilfenol y el ortobencil paraclorofenol. Esos son los más conocidos dentro de este grupo de fenoles. Luego tenemos a los productos yodados. Los productos yodados son bactericidas, viricidas y fungicidas, que se utilizan también contra los protozoos, porque el yodo es un oxidante fuerte que en contacto con los microorganismos los destruye por la oxidación de sus elementos celulares. Y el más usado, el más conocido, es la povidona yodada, ¿no? Que es una molécula que libera el yodo lentamente y de esta manera pues elimina, digamos, a los microorganismos. Luego tenemos a los alcoholes. Los alcoholes, este grupo también es bastante conocido, al igual que los derivados clorados, ¿no? Son bactericidas de potencia intermedia, sin acción esporicida, que se usan en la desinfección de superficies y artículos no críticos, ¿no? Los más usados son el etanol y el isopropanol, ¿no? Esos sí son uno de los más utilizados para la desinfección. Y finalmente tenemos a las biguanidas. Estos son compuestos nitrogenados de función muy variada, como medicamentos antidiabéticos, antimalaria y antisépticos. Y dentro de estos últimos destaca el gluconato de clorhexidina, que es un eficaz biocida que actúa sobre las membranas bacterianas y aunque no es esporicida, impide su desarrollo, ¿no? Otra biguadina menos usada es por ejemplo, la alexidina. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar sobre dentro de los métodos químicos todavía tenemos a los desinfectantes de alto nivel. Los anteriores eran sobre todo para materiales no críticos y semicríticos, ¿no? Podría ser. Pero aquí tenemos ya los desinfectantes de alto nivel. Bueno, son los que se utilizan para desinfectar ya elementos semicríticos. En ocasiones se puede alcanzar la esterilización en elementos críticos, en ocasiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos igual dos grandes grupos. En primer lugar tenemos a los aldehídos y luego los oxidantes. En cuanto a los aldehídos, muy activos contra todo tipo de microorganismos, aunque resultan muy tóxicos e irritantes para las personas. Tenemos al formaldehído, que es un potente desinfectante, que actualmente ya no se utiliza porque es bastante peligroso. Y en su lugar se usa el glutardaldehído y el ortoftaldehído, y ambos tienen acción desinfectante de alto nivel y son esporicidas, ¿no? Es decir, que también matan las esporas, pero solo si se utilizan en periodos de tiempo muy largos, por lo que no son recomendables para esta función. Y normalmente este tipo de desinfección se lleva a cabo de forma manual, pero existen máquinas que automatizan el proceso. Luego tenemos a los oxidantes, que son productos de distinta naturaleza que tienen en común oxidar distintos elementos celulares, ¿no? Principalmente las membranas, pero también proteínas y el ADN. Los más utilizados para la desinfección de alto nivel son el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, ¿no? El peróxido de hidrógeno es bastante utilizado también para desinfectar heridas, es un desinfectante bastante común. Ahora, ambos productos, tanto el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, en determinadas condiciones físico-químicas, ciertas concentraciones o combinados con otros elementos químicos pueden ser utilizados como agentes esterilizantes, ¿no? A ciertas concentraciones. Entonces, estos son los desinfectantes de alto nivel. Ahora vamos a hablar sobre las precauciones en la manipulación de estos productos desinfectantes, ¿no? Aunque actualmente los productos comerciales vienen ya preparados para ser usados directamente en las concentraciones apropiadas, en algunas ocasiones es necesario manipular productos químicos desinfectantes con el fin de preparar concentraciones diluidas a partir de productos concentrados, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el producto químico y, bueno, en sus especificaciones dice, ¿no? Digamos, preparar al 3% o digamos 1 en 10. Entonces, ya se tiene que hacer una dilución para preparar este desinfectante, ¿no? También hay distintas concentraciones. A veces, digamos, al 3% se utiliza para tal objetivo, al 10% para tal cosa. Entonces, también se tiene que saber dependiendo del material o lo que se quiera desinfectar, ¿ok? Bueno, entonces, en estos casos igual hay que tener cuidado, hay que tener algunas medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo químico como quemaduras, intoxicaciones, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, como precaución general tenemos respetar siempre las indicaciones del fabricante y de la ficha del producto, ¿no? Lo que les mencionaba, que en la ficha ya dice exactamente lo que se tiene que hacer, entonces simplemente es como seguir una receta de cocina, ¿no? Luego, 2, usar las medidas de protección personal adecuadas, ¿no? Recordemos que estamos hablando de productos químicos, de productos tóxicos que llegan pues a matar microorganismos, entonces también podrían hacernos algún daño a nosotros, entonces se tiene que tener cuidado con los EPPs, ¿no? Mínimo siempre los guantes, la bata, en algunos casos lentes o gorro, ¿no? Dependiendo del desinfectante y de lo que vayamos a preparar. Ahora, 3, usar los recipientes indicados para cada producto, ¿no? Para evitar cualquier tipo de confusión entre los productos y cualquier tipo de alteración de los mismos. Ahora, 4, diluir siempre con agua fría, ¿no? Como ya les mencioné, se tienen que hacer algunas diluciones para preparar las concentraciones adecuadas de los productos. Entonces, siempre estas diluciones se tienen que realizar con agua destilada fría, ¿no? Porque si en algunos casos el agua caliente puede llegar a alterar el producto o causar alguna reacción, entonces es algo que no se quiere, ¿no? Entonces simplemente siempre usar el agua destilada fría. Ahora, 5, mantener los envases cerrados excepto en el momento de su uso, ¿no? Como les dije, son materiales tóxicos, en algunos casos eliminan algunos vapores, entonces es necesario tenerlos siempre cerrados y solo al momento de usarlos ya sacarlos, realizar la preparación y luego volver a guardarlos, ¿no? Siempre cerrados. Ahora, 6, realizar las mezclas en lugares ventilados. Normalmente estas preparaciones de los desinfectantes se realizan en cámaras, ¿no? Así como las BSC, donde hacemos cultivos celulares. De igual manera hay campanas de extracción, donde se preparan reactivos químicos, porque casualmente pues evitan de que estos vapores, digamos, que emitan, puedan afectar a la persona que está realizando esta preparación, ¿no? Entonces, estas cámaras son especiales para realizar este tipo de diluciones, de preparaciones de los desinfectantes.
Ahora, 7. Salvo indicación expresa, no mezclar productos diferentes, ¿no? Ya de por sí cada producto tiene alguna acción tóxica y que puede causar alguna alteración. Entonces, si los juntamos entre ellos, pueden reaccionar y puede ser pues, perjudicial para la persona que está en contacto con esto, que está preparando la solución, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber cuidado de que a menos que en las especificaciones diga que se puedan mezclar entre ellos, pues no se realice, ¿no? Ahora, 8. En caso de accidente, seguir las normas de cada producto, ¿no? Todos los productos vienen siempre con sus precauciones. En caso de, digamos, de que te salpica el ojo, te dicen que tienes que lavarte por tanto tiempo o aplicar tal cosa. Entonces, siempre seguir las recomendaciones de los productos. Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo de decisión para la desinfección del material, ¿no? En primer lugar, tenemos al instrumental. Y cuando tenemos el instrumental, nos hacemos la pregunta, ¿está limpio? En el caso que no lo esté, pues realizamos una limpieza, ¿no? Y hemos dicho que la limpieza siempre es importante para rebajar la carga bacterial. Entonces, luego, una vez que ya está, sí está limpio, nos preguntamos, ¿atraviesa la piel o la mucosa? En el caso que sí, entonces usamos material crítico, bueno, se clasifica como material crítico y necesita una esterilización. Ahora, en el caso que no atraviesen la piel o la mucosa, nos hacemos la pregunta, ¿contacta con mucosa o piel no intacta? En el caso que sí, estamos hablando de material semicrítico. Entonces, se utilizan desinfectantes de alto nivel. Y bueno, en este caso se pueden utilizar una desinfección física como el glutaldehído, el ortoftaldehído, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, etc. Luego, en el caso que no contacte con mucosa o con la piel no intacta, estamos hablando de material no crítico. Y en este caso, tenemos que bueno, son desinfectantes de bajo nivel o de nivel intermedio, ¿no? Entonces, vamos a elegir sobre la desinfección física, que son los rayos UV o la pasteurización, o una desinfección química, que son con el alcohol, con el amonio cuaternario, fenoles, derivados clorados, povidona, etcétera, ¿no? Entonces, son estos desinfectantes pues, que no son tan fuertes, tan agresivos, por decirlo así. Ok, esto es con respecto a la desinfección. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bueno, entonces voy a entender que han entendido todo lo que hemos hablado sobre la desinfección. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre la esterilización, ¿no? Este es el tercer concepto que vimos en la primera imagen, donde ya hemos pasado a hablar sobre la limpieza, la desinfección y ahora sobre la esterilización del material sanitario. Entonces, la esterilización es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas esporas microbianas. Entonces, es la técnica mediante la cual destruimos cualquier forma de vida patógena y saprófita, incluidas sus formas de resistencia. Entonces, se puede decir que un objeto que está desinfectado no está esterilizado, pero que todo material que esté esterilizado sí o sí va a estar desinfectado. ¿Ok? Entonces, la esterilización es lo que ya mencionamos que mata todo, por decirlo así, ¿no? Ya los priones, las esporas, todo. Pero vamos a hablar también sobre las técnicas. Hay algunos métodos y técnicas especiales, digámoslo así, para sobre todo atacar los priones, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la norma europea, la EN 556, que se apoya en la farmacopea europea, la que establece como requisito esencial que para etiquetar un producto sanitario como estéril, debe cumplir que la probabilidad teórica de que exista un microorganismo viable presente en el producto deberá ser igual o menor que 1 por 10 a la menos 6. Esto es conocido como el nivel SAL, ¿no? Security Assurance Level, donde nos dice, aquí ya nos dice, ¿no? De que tenemos esta probabilidad teórica, ¿no? Entonces, tiene que ser igual o menor a 1 por 10 a la menos 6 para considerarse que el material esté esterilizado. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los métodos de esterilización. En primer lugar, vamos a hablar sobre la esterilización por calor. Tenemos dos, que es por calor seco y por calor húmedo. En el caso de calor seco, se produce por oxidación. Y un ejemplo más común es el incinerador, del que ya hemos hablado bastante, ¿no? Luego tenemos la esterilización por calor húmedo. Y se produce por la coagulación de las proteínas, ¿no? Y luego, bueno, el ejemplo más claro de esterilización por calor húmedo es el autoclave de vapor, ¿no? Del que también ya hemos hablado en clases pasadas.
Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre la esterilización por calor seco. Este es un proceso menos eficiente que la esterilización por calor húmedo. En una atmósfera seca, los gérmenes se comportan mostrando mayor resistencia que en un medio húmedo. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por qué creen que el calor húmedo, la esterilización por calor húmedo es mejor o más eficiente que el por calor seco? Doctora, disculpe, ¿puede ser porque el calor seco también puede dañar el material? Doctora, sería porque la humedad Doctora, es más deficiente de doctora, transferencia de calor que el aire, por ejemplo. Doctora, las moléculas del calor húmedo pueden penetrar más rápido que el calor seco. Sí, también. A ver, primero sus apellidos. Del primer compañero que habló, ¿cuál es su apellido? Pari, doctora. Pari. La segunda compañera que habló. Gutiérrez Gilaí. Gutiérrez, ahora la última compañera. Disculpa, no te escuché. Rojas, ok, ya. ¿Alguien más creo que iba a participar? Ok, a ver, dentro de lo que les escuché, porque se entrecortó un poco, bueno, el calor húmedo es mejor porque, pues, definitivamente al ser húmedo, pues tiene el agua. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el agua? Es que los microorganismos puedan morir más fácilmente en presencia del agua, ¿no? Porque permite que se altere con mayor facilidad la configuración de las proteínas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Al permitir que se alteren las proteínas es que pueden ya matar, digámoslo así, a los microorganismos, ¿no? Y aparte proporciona un medio para distribuir el calor uniformemente en toda la cámara interna del equipo de esterilización, ¿no? Y de esta manera pueda tener una mejor acción sobre la destrucción de los microorganismos. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? De que tiene agua y esta agua altera la configuración de las proteínas. Entonces, ahora con respecto a la esterilización de calor seco, vamos a hablar sobre 3 métodos. En primer lugar, tenemos el del aire caliente. Este es uno de los métodos más utilizados. Este proceso se lleva a cabo en hornos especiales que permiten la distribución uniforme del calor en su interior, donde el material se expone a temperaturas de aproximadamente 170 grados Celsius durante 2 horas, ¿no? Este método se emplea para la esterilización de material de vidrio, instrumentos quirúrgicos, agujas de metal, materiales no miscibles con el agua, etc. Ahora, entre las ventajas de este método están que no dejan residuos y que es un método rápido y económico. Y además permite la esterilización de materiales no miscibles con el agua, como es el caso de los polvos, aceites, grasas, etc. Y su principal desventaja es que solo debe emplearse para esterilizar materiales termoestables, nada más. Para controlar este proceso de esterilización se utilizan, por ejemplo, indicadores físicos como los termómetros, para medir por la uniformidad de la temperatura dentro de la cámara, indicadores químicos como cintas adhesivas o indicadores biológicos como el de las esporas. Ok, ahora vamos a hablar sobre el segundo método, que es el de la llama directa, que consiste en colocar el material directamente al fuego hasta que éste se ponga al rojo vivo y de esta forma se queman los contaminantes hasta reducirlos a cenizas y su eficacia depende de la calidad de la llama, ¿no? Este es un procedimiento muy sencillo en el que se realiza de rutina en los laboratorios de microbiología, por ejemplo. Cuando se esteriliza el asa de col con el que vamos a hacer el cultivo de algún microorganismo, este se acerca a una llama y vemos en la imagen, tenemos un mechero donde hay 2 zonas, ¿no? La zona caliente y la zona fría. La zona fría es la zona de color azul y la caliente es la de color entre amarillo y rojo, ¿no? Entonces, el asa de col se coloca en la zona caliente, ¿no? En la zona amarilla-roja, donde ya hasta que llegue a un color al rojo vivo. Este color ya nos indica que el material está esterilizado, ¿no? Entonces ya luego lo sacamos y continuamos con el procedimiento de hacer un cultivo de microorganismos, ¿no?
Entonces, y cuando se realiza este procedimiento, se debe evitar, por ejemplo, la formación de aerosoles, que son pequeñas gotas liberadas al aire que pueden contaminar el ambiente, ¿no? Pero este es un procedimiento bastante sencillo, bastante común de esterilización. Ahora, tenemos el tercer método, que es de incineración. Se usan cámaras especiales que alcanzan temperaturas elevadas, ¿no? De esto también ya hemos hablado la fase pasada. ¿Alguien recuerda a qué temperaturas o desde qué temperaturas ha trabajado un incinerador? A ver, la incineración la utilizábamos para los residuos, para tratar los residuos sólidos. ¿Recuerdan? De que las temperaturas eran bastante elevadas, ¿no? Por encima de los 900 grados Celsius. Y bueno, con este método se queman los contaminantes hasta reducirlos a cenizas. Y es una forma efectiva de esterilizar el material contaminado a descartar, como las bolsas, uniformes desechables, cadáveres de animales, etc., ¿no? Ahora, también se ha demostrado que las esporas secas, por ejemplo, del Bacillus Staurothemophilus, que es un organismo que presenta gran resistencia a elevadas temperaturas, puede sobrevivir a temperaturas de 120 grados Celsius durante 2 horas, pero son totalmente destruidas si alcanzamos una temperatura de 160 grados durante 120 minutos, ¿no? Entonces, así como esta espora de este Bacillus, hay algunas esporas que son bastante resistentes, ¿no? Como ya mencionamos también anteriormente, hay algunas esporas muy resistentes, pero que se pueden eliminar, ¿no? A cierta temperatura, con un tiempo adecuado, podemos llegar a eliminarlas. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre la esterilización por calor húmedo, que ya mencionamos que es mejor que la esterilización por calor seco, ¿no? Entonces, este constituye el método más utilizado en la atención primaria. La reducción de la carga microbiana se consigue mediante la inactivación de las células como consecuencia de la coagulación de las proteínas, causada por la transferencia de calor a través de vapor a alta presión y temperatura, ¿no? Lo que mencionábamos, de que era mejor porque pues atacaba directamente las proteínas. Ahora, en este caso tenemos las autoclaves, y las autoclaves que alcancen los 134 a 140 grados Celsius, el tiempo de esterilización va a ser de 3 a 7 minutos. Y para las que alcancen 120 a 126, oscila entre 15 a 20 minutos, refiriéndonos al tiempo de meseta. ¿A qué nos referimos con este tiempo de meseta? Recordemos que el autoclave es un equipo donde tú solo programas el tiempo y la temperatura a la que quieres realizar la esterilización. Esto va a depender del material. Lo más estándar que hay en cuanto a esterilización de material a nivel laboratorio es a 121 grados Celsius por 15 minutos. Eso es lo más estándar, ¿ok? Entonces, nosotros al colocar todo nuestro material que vayamos a desinfectar, lo colocamos dentro de la cámara y lo programamos, ¿no? Digamos 121 grados Celsius por 15 minutos. Pero ¿qué pasa? Hay un tiempo en el que se espera hasta que la temperatura alcance los 121 grados Celsius, ¿no? Entonces, es un tiempo un poco largo hasta que llegue a esa temperatura, y una vez que llega a esa temperatura, recién desde ahí se cuentan los 15 minutos, ¿no? Entonces, este es el tiempo de meseta. Desde que llega a 121 grados Celsius, y a partir de ahí se cuentan los 15 minutos, culmina los 15 minutos, y recién, solito igual el programa lo que hace es, el equipo lo que hace es empezar a bajar la temperatura, ¿no? Ya pasó su tiempo de esterilización, entonces empieza a disminuir la temperatura, y hasta que ya podamos retirar el instrumental del autoclave, ¿no? Entonces, todo este procedimiento dura 60 minutos, más o menos, es una hora, es bastante largo, pero el tiempo de esterilización como tal solo son de los 15 minutos. Ahora, vamos a hablar sobre la esterilización a baja temperatura. Esta se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles, ¿no? Tendremos que trabajar con agentes químicos que permitan una acción microbicida a temperaturas inferiores a 60 grados Celsius, ¿no? Porque estamos hablando de materiales termosensibles. Y en este caso tenemos 3 métodos, que es el óxido de etileno, el vapor a baja temperatura con formaldehído, gas plasma de peróxido de hidrógeno, perdón. Y ahora vamos a hablar más a detalle de cada uno de estos. A ver, en primer lugar tenemos el óxido de etileno. La esterilización por este método es el más conocido, documentado y con alta eficacia, biocida y compatibilidad con materiales, aunque este sistema no se considera apto para destruir e inactivar priones, ¿no? Este método, digamos, es un poco, no es tan agresivo, por decirlo así, que no llega a destruir a los priones. Y algunos de sus inconvenientes son su toxicidad
y la larga duración del ciclo, ¿no? Que son entre 13.75 y 17.5 horas, ¿no? Es bastante largo el tiempo. Han hecho que se hayan desarrollado otros métodos alternativos que lo suplan, ¿no? Por el hecho de que, bueno, no llega a desactivar a los priones y es muy largo el tiempo de acción de todo este método, entonces es que y hay otros métodos alternativos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el vapor a baja temperatura con formaldehído. La esterilización mediante este método presenta eficacia microbicida, asegurando el nivel sal, ¿no? Del que ya hablamos, que es de 1/10⁻⁶, pero no apto para destruir priones por su naturaleza aldehídica. Los ciclos son más cortos que los del óxido de etileno, de 2 a 5 horas, pero el agente esterilizante lleva implícita una toxicidad similar. Entonces, es, digamos, igual de tóxico que el óxido de etileno, y, bueno, pero el tiempo es más corto, ¿no? Y de igual manera no llega a destruir los priones. Entonces, tenemos la otra alternativa, que es el gas plasma de peróxido de hidrógeno, el agente esterilizante, que esteriliza por oxidación de los componentes celulares clave. Presenta eficacia microbicida, asegurando el nivel sal en productos sanitarios con áreas de difusión restringida. Conductos endoscopios flexibles. Existen publicaciones que documentan que pueden anular el modo eficaz. Las proteínas priónicas, la duración de los ciclos oscila entre 24 y 27 minutos y con ausencia total de residuos tóxicos, ¿no? En este caso ya sí puede eliminar los priones, ¿no? Las proteínas priónicas. Este ya sería, digamos, el método que se utilizaría en el caso que se quiera ya eliminar los priones. ¿Ok? Y bueno, también el tiempo es corto, ¿no? 24 minutos a 72 minutos. Listo, ahora ya hemos terminado de hablar sobre la esterilización. Vamos a hablar sobre un concepto bastante interesante, que es la trazabilidad. ¿Qué nos dicen? Supone almacenar toda la información relativa a cada fase del circuito del instrumental, desde limpieza, revisión, empaquetado, esterilización, almacenaje, traslado, y vincularlo al paciente con el que se utiliza, de modo que podamos obtener una información multidireccional a partir de un procedimiento quirúrgico o de un proceso de esterilización, ¿no? Entonces, la trazabilidad se refiere a saber desde que el material esté sucio y cuáles son todos los procedimientos que ha pasado hasta que llegue al paciente, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un bisturí. El bisturí, pues, tiene que pasar por un proceso de esterilización sí o sí, porque esto vamos a utilizarlo en el quirófano, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que ha pasado, el material, dónde se ha colocado, a qué lugar se lleva a pasar la esterilización, cuál es el programa de esterilización que se ha realizado con este material, y luego cómo es que se ha empaquetado para llevar también a la sala de cirugía, etc. Entonces, la trazabilidad es saber desde el inicio hasta el final cómo ha pasado este material, qué es lo que ha pasado con este material, qué ha hecho desde el inicio, desde que estaba sucio y se ha esterilizado hasta que ha llegado al paciente. Entonces, esto pues nos sirve, es información importante para saber en el caso que, digamos, no ha estado bien esterilizado. Entonces, saber exactamente, vamos a ver pues la ficha de la trazabilidad, ¿no? Donde vemos de que, digamos, no se ha utilizado la temperatura adecuada o el tiempo adecuado de esterilización, y es por eso que el material no ha llegado, digamos, al nivel sal. Entonces, es importante, ¿no? Saber exactamente qué es lo que pasa con los materiales que vamos a esterilizar o vamos a desinfectar, porque es importante para, pues, salvaguardar la salud de los pacientes, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el almacenamiento. ¿En qué consiste el almacenamiento? Bueno, como su nombre lo dice, para conservar los instrumentos estériles hasta su utilización es imprescindible guardarlos en un envase hermético, ¿no? Y hemos visto cuál es el procedimiento de esterilización. Entonces, este procedimiento es bastante, digamos, riguroso. Entonces, es por ello que tenemos que tener cuidado al momento de ya retirar el material, ¿no? Ya lo esterilizamos, ya, y después, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que guardarlo en un envase hermético hasta que sea utilizado, porque nada nos va a servir haberlo esterilizado y luego abrirlo, por ejemplo, a la intemperie, ¿no? Porque obviamente los microorganismos van a volver a ingresar al material y esto ya puede causar alguna alteración al momento de hacer la cirugía, por ejemplo. Entonces tienen que guardar bien, ¿no? Deben almacenarse separado de otros materiales y sobre todo productos contaminados en un ambiente libre de polvo y seco, con ausencia de oscilaciones de temperatura. El área de almacenaje debe ser de acceso restringido, ¿no? Aquí solo ingresan las personas que van a trasladar el material, ¿no? Para ser utilizado. Ahora, el material debe ser colocado en estanterías adecuadas y fácilmente limpiables. Los paquetes deben colocarse a una altura mínima de 25 centímetros del suelo y 40 centímetros del techo, colocándose de forma que sea sencillo rotar su uso.
Todo envase al ser colocado y antes de su uso debe ser inspeccionado para comprobar que cumple las exigencias de un producto estéril, ¿no? Es bastante importante este almacenamiento para que no haya ningún problema después. Ok, eso es todo, chicos. Eso es todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctora, disculpe, con respecto a la asistencia, no sé si me podría considerar. ¿A qué hora has entrado? Porque sí considero la asistencia de los que recién has ingresado. No, llegué alrededor de 12 minutos tarde, A ver, más o tope. menos. Pari. Es que no podía ingresar al internet, estaba un poco mal en mi zona, no se podía ingresar y aún está cayendo todavía. Ok, ya listo. Ya te consideré, no te preocupes. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, ok, no hay problema. A ver, chicos, algo que también les quería comentar es que ya desde la próxima semana yo espero que ya les voy a dar el trabajo final que tienen que realizar, el trabajo grupal del que les comenté la fase pasada. Entonces, bueno, vamos a utilizar los mismos grupos que ya utilizamos para el trabajo que realizaron en la fase 1. Entonces, me gustaría saber si todos están de acuerdo con sus grupos, para si quieren hacer algún cambio, porque ya, como ya les mencioné también, la nota es grupal. O sea, por más que trabaje solo una persona, va a ser la misma nota. A ver, no sé quién tiene el micro prendido, por favor, apáguelo. Entonces, eso, me gustaría que todos me digan, bueno, si están bien con sus grupos, porque ya el trabajo, como les digo, va a ser grupal y no va a haber, la nota va a ser igual para todos. Entonces, tienen que estar a gusto con las personas con las que van a trabajar y no decirme, bueno, no solo he trabajado yo, porque no hay manera de cambiarlo, ¿no? La nota es para todos, la misma. Entonces, ¿alguien quiere cambiarse de grupo? No sé si todos estén de acuerdo. Ok, entonces creo que sí todos están de acuerdo con sus grupos. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa que tengan, por favor, con su compañera delegada Adriana, le dicen cualquier cosa, porque ya como les digo, desde la siguiente semana ya les voy a dar los temas de exposición para que ya se vayan organizando, vayan teniendo tiempo para ir haciéndolo con tiempo, ¿no? Para que no estén a última hora haciendo el trabajo. Este trabajo va a ser para la tercera fase. Ojo, para esta fase yo espero que no haya ningún trabajo. Bueno, voy a ver cómo van sus notas, espero que bien. Entonces, solo va a ser para la tercera fase, ¿no? El trabajo. Pero ya quiero que vayan teniéndolo claro. Ok, chicos, entonces cualquier cosa, con su compañera delegada, por favor. Ya nos vemos en la próxima semana. Cuídense. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.